Todo lo que quiero sacarme de encima retorna. Siempre retorna. Siempre hay retorno de lo reprimido, de lo expulsado o de lo negado. Porque en última instancia lo que estoy queriendo es tajear, cortar, extirpar una parte de mí mismo. No puedo. Alejandro Campota aquí, bienvenidos a la tercera clase de psicopatología. En la clase de hoy vamos a ver el trauma y su pasaje en la teoría de Freud al concepto de pulsión y sexualidad infantil. Lo vamos a ver en 3 puntos. Primero vamos a repasar la clase pasada y vamos a trabajar el concepto de defensa en mayor profundidad. En segundo lugar, vamos a abordar la teoría del trauma. Y en tercer lugar, vamos a trabajar cómo pasamos de la teoría del trauma a la teoría de la fantasía. Empecemos con el primer punto. Retomemos el concepto de defensa. Dijimos que lo central de las neuropsicosis de defensa es que el psiquismo se defiende frente a una representación intolerable, desagradable, que lleva el punto del displacer al punto tal que puede llegar a quebrar la barrera de protección antiestímulo, que puede llegar a quebrar la barrera de lo tolerable y por lo tanto constituirse en una situación traumática. Esto genera la alarma de la angustia. Recuerden que la angustia es una alarma y la palabra alarma viene etimológicamente de a las armas, a tomar las armas porque se acercan los moros, porque se acerca el enemigo y entonces tengo que prepararme. La angustia es entonces la señal de que algo terrible está por suceder y eso es lo que aparece en las neuropsicosis de defensa que motiva la defensa justamente. Ahora trabajemos un poquito más en profundidad este concepto. ¿Qué pasa en la histeria de conversión con la defensa? ¿Qué pasa en las obsesiones y fobias? ¿Y qué pasa, que va a ser nuestra protagonista del día de hoy, en la psicosis alucinatoria? La histeria de conversión se caracteriza por algo que veremos más en profundidad cuando veamos histeria en sí, que vamos a tener 2 clases para ver histeria en la tercera parte de esta materia. La histeria se caracteriza por algo que ya Charcot denominaba belle indifférence, la bella indiferencia. La histeria se arma en torno a un desconocimiento pleno del conflicto. Ese desconocimiento pleno del conflicto genera que en la histeria el grado de locura parezca ser mucho más grosero que, por ejemplo, en las obsesiones y las fobias. Un obsesivo, un fóbico, sabe muy bien que está al horno mentalmente. Son pacientes que llaman y dicen: hola, ¿qué tal? Quiero atenderme porque estoy re loco. Mientras que la histeria llama y dice: hola, ¿qué tal? Quiero atenderme porque yo sufro por lo que el otro me hace o yo sufro por lo que no me hacen. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, yo no tengo nada que ver. Es indiferente a su propio padecimiento. No quiere decir en este sentido que un obsesivo y un fóbico sea más sano que una histérica, para nada, o que un histérico, perdón, no estar necesariamente referido al sexo femenino el diagnóstico de histeria. Para nada, sino que simplemente se ordenan de maneras distintas. Y la histeria presenta esta característica. Y esto va acompañado y tiene mucho que ver con cómo se produce la defensa y cómo el afecto empieza a circular en torno del complejo psicofísico en la persona histérica. ¿Por qué? Porque en tanto ese afecto que le correspondía a la representación intolerable ahora está descargada en este cuerpo que referíamos, no es el cuerpo del enfermo psicosomático. Es un cuerpo, se dice hoy en el post-lacanismo, simbólico. ¿Pero qué cazzo quiere decir eso? Quiere decir que la conversión histérica pasa a la ejecución motriz, motora o escenificante del conflicto. Y esto se puede producir en las grandes crisis histéricas como grandes brotes que muchas veces incluso se pueden confundir con esquizofrenias. La histeria se va a confundir mucho con la esquizofrenia. En este sentido, hay un libro de un lacaniano, creo que es el libro de Maleval, que habla sobre las locuras histéricas, que es muy interesante material. Pero básicamente las histerias, si se quiere clásicas, las histerias de Freud, que todavía existen, ¿no? Y que existe y
tan florida como en aquella época, con cegueras, con desmayos, con brotes, con alucinaciones, con delirios. Entonces, se puede confundir muy rápidamente con una esquizofrenia. Luego vamos a ver que la obsesión también se puede confundir muy fácilmente con una paranoia. Luego lo veremos. ¿Qué pasa entonces en esa descarga corporal? El brote, la escena, el griterío, el gran aura, la transformación corporal de que de repente un miembro inferior no funciona. Hay un texto de este tiempo de Freud, también está en el tomo 3 de la edición de Amororto o en el tomo 1 de la traducción de José Luis López Ballesteros, en el tomo 1, que se llama Una comparación entre las parálisis motrices orgánicas e histéricas. Básicamente en ese texto Freud refiere cómo la semiología o lo que uno ve a nivel del paciente de alguien que tiene una parálisis orgánica porque tiene alguna noxa o algo a nivel del cuerpo que no le permite caminar es muy distinta a una parálisis conversiva o una parálisis histérica. Las parálisis faciales también, los auras histéricos que pueden ser momentos de pérdida de conocimiento, momentos de extrañeza o despersonalización que también se pueden asemejar a la psicosis. Todos esos son fenómenos muy ligados a lo corporal, que la persona no dice tengo un problema con tal cosa, no se agarra a tal idea, sino que está mucho más en el plano del actuar, está mucho más en el plano del acting. Por otro lado, en las obsesiones y las fobias, esto no ocurre así. El afecto se va a ligar a una representación sustitutiva. Por eso, como les refería antes, el obsesivo, el fóbico, denuncia el problema. No quiere decir que con eso esté más cerca de curarse. Por el contrario, los obsesivos suelen ser pacientes muy duros. Mientras que las histéricas son pacientes, o los histéricos, de nuevo, perdón, los histéricos son pacientes más maleables, moldeables. En la neurosis obsesiva, en las fobias, el afecto va a parar entonces a una representación sustitutiva. El problema con la neurosis obsesiva es que te va a decir, no puedo dejar de pensar, no se me dejan de ocurrir ideas terroríficas de que sin querer estoy haciendo un sándwich, se me caerá el cuchillo y justo mataré a mi perro, o que no puedo dejar de pensar que tal se morirá y no me lo puedo sacar de la cabeza, por lo tanto cada vez que pienso que tal se morirá, lo que tengo que hacer es rezar o tengo que hacer determinado ritual para evitar que eso suceda, porque se le dio en ocurrir que si un día sale de la casa y no se puso alcohol en las manos, ahora que estamos en pandemia esto aparece un montón, aunque neurosis obsesiva pulula siempre en la vida, no se puso alcohol en las manos, entonces se caerá el ascensor. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Uno no sabe, pero él sabe también perfectamente que eso no tiene ningún sentido. Sin embargo, no puede dejar de pensarlo. O se le ocurre que si tal persona está enferma, entonces él se va a prohibir determinado acto o acción que le gusta, que puede venir por el lado de la sexualidad, de la comida, y que eso va a producir entonces alguna especie de psicomagia en relación a que la persona se cura. Estas equivalencias o ecuaciones a nivel obsesiva son típicas de este pensamiento. ¿Por qué? Porque la representación sustitutiva tiene la carga del afecto de la representación original. Entonces la persona está queriendo resolver en la representación sustitutiva algo que en verdad tiene que resolver con la representación original. El problema en la neurosis obsesiva es la fijeza. Entonces el paciente o la persona refiere que no puede dejar de pensar que si no se pone alcohol entonces se cae el ascensor. Y sabe que eso no tiene nada que ver con su vida y que no está hablando de lo que le pasó, de lo que vive, de lo que realmente siente. Está corrido de plano. Es como que yo tenga un caño roto en la pared de la izquierda y yo estoy picando la de la derecha. Que dije que tengo un caño roto en la pared, está bien, de la izquierda, y yo estoy picando la pared de la derecha, estoy dele picar ahí. Pero no tengo el caño roto ahí. Pero la obsesión me ha transferido el problema de donde verdaderamente está la ruptura del caño a otro lugar. El problema entonces con esta estructura es que uno puede estar como calecita eternamente en el análisis dando vueltas sobre las representaciones sustitutivas. Y uno como analista ahí tiene que cortar eso y permitir que el afecto se conduzca a la representación original. Y eso se puede hacer generalmente siguiendo el qué siente el paciente.
con respecto a su obsesión? ¿Qué siente el paciente con respecto a su ritual? Si el ritual tiene que ser ordenar todo de tal manera y después desordenarlo, o si se le cayó la sal, tirarse sal en un hombro, después en otro, como un ritual personal. Un texto de Freud que les súper recomiendo a quien esté interesado en profundizar este tema es Acciones obsesivas y prácticas religiosas, donde Freud compara cómo el ritual obsesivo se compara mucho con el ritual religioso, aunque tienen grandes diferencias. Y entonces ver cómo el problema entonces con el cuadro de la neurosis obsesiva es que uno puede estar eternamente analíticamente durante años hablando de lo sustitutivo y no tocar lo concreto. Si uno le pregunta al paciente, ¿qué sentís cuando haces el ritual? ¿Se sentía mal antes? Cuando hace el ritual más o menos se siente tranquilo por un ratito. Esa tranquilización dura un rato y generalmente después vuelve la angustia. Entonces hay que seguir la angustia, hay que seguir lo que siente. Si seguimos lo que siente, acuérdense de esto, hay que ir al cuerpo. Si seguimos lo que la persona siente, entonces vamos a estar sobre la pauta de qué es la representación original, reprimida, que fue guardada en el segundo grupo psíquico, y cuyo afecto nos estamos reencontrando en esto del alcohol, del ascensor, del ritual, del orden, etc. Pero vamos a la protagonista del día de hoy, que va a ser la psicosis alucinatoria, que ya estamos en otro plano de cosas. La psicosis es un anudamiento bastante diferente de la histeria, de las obsesiones y las fobias, porque en ciertos puntos muy basales y muy de fundación del aparato psíquico, en vez de poner una columna de tal manera, se ponen columnas de otra. Imaginen el aparato psíquico como un edificio, en donde en las bases del edificio, cuando hacen el pozo para poner los cimientos, en la psicosis es distinto. Por eso hoy se distingue muy claramente, y está bueno distinguirlo así, entre neurosis y psicosis. Bueno, ya lo veremos mejor, pero en realidad es neurosis, perversión de un lado y psicosis del otro. ¿Por qué? Porque la psicosis arma la cosa de una manera diferente. ¿Cuál es esa manera? En la psicosis vamos a volver a ser el conjunto del aparato psíquico denominado yo, o ego, o ich en alemán, porque Freud hablaba alemán, con las representaciones y el monto de afecto. De repente un día la persona se topa con que esta representación es inconciliable, intolerable. Y aquí viene lo particular de la psicosis, que es que la acción de defensa es cabal, es total, es muy enérgica. Dicho de otra manera, mientras más capacidad defensiva tenga, por ahí lo estoy diciendo un poco mal, no es mientras más capacidad defensiva tenga, en verdad es mientras más fuerte sea mi reacción defensiva, más voy a estar del lado de la neurosis o del lado de la psicosis. La psicosis establece un arranque pleno del complejo representación-afecto y lo expulsa al mundo exterior. Aquí vamos a ubicar el mecanismo de la expulsión, que luego, para quienes ya cursaron o los que vieron esta clase que les dejo aquí sobre estructuras, que también les recomiendo ver a los alumnos del Instituto Superior Emerson de Grafología que están cursando ahora psicopato, les recomiendo ir a las clases de psicogeneral para que las repasen. Ya sé que ya hicieron psicogeneral, pero que las vuelvan a ver. Este mecanismo de expulsión después lo llamaremos forclusión. Expulsa la vivencia o la representación displacentera e intolerable con su afecto. Arranca el afecto. Me van a decir, pero Ale, ¿cómo? Entonces te estás contradiciendo si antes dijiste que el afecto no se podía reprimir. Bueno, es que acá no estamos hablando de represión, justamente, estamos hablando de expulsión. Es algo diferente. Entonces no es que el afecto no se reprime. Eso es cierto, el afecto nunca se reprime. No se reprime, porque no se puede eliminar el afecto, ¿sí? Por eso les refería a la clase pasada cómo no existe la homosexualidad reprimida o la heterosexualidad reprimida o la no sé qué reprimida a nivel sexual. No existe algo sexual reprimido. Porque lo que se reprime es la representación, el afecto no. Lo que te pasa a nivel del cuerpo con algo o con algo, con alguien, no se reprime. No es reprimible. Y no es eliminable.
Pero ¿cómo? ¿La psicosis sí lo elimina? Vamos a ver que no lo elimina. Porque lo que hace es que lo expulsa y durante un tiempo parece que el problema se solucionó. Entonces tenemos ahora, como esto ha sido expulsado, un agujero de significación. Ojo, porque aquí tampoco tenemos el afecto. Esta representación más el afecto queda ubicada en el afuera. Podríamos ubicar dos planos, lo vamos a ver prontamente cuando veamos el concepto de pulsión nuevamente. Esos dos planos pueden ser mi interior y el exterior. Mi mundo interno o el Innenwelt desde Freud y el mundo externo o el Außenwelt. El psicótico, la psicosis alucinatoria, saca del interior una representación y la arroja al Außenwelt, al mundo exterior, vía el mecanismo de la expulsión, que luego llamaremos forclusión. Pero el problema es que esto no va a quedar así. ¿Por qué? No se puede eliminar. Todo lo que quiero sacarme de encima retorna. Siempre retorna. Siempre hay retorno de lo reprimido, de lo expulsado o de lo negado. Porque en última instancia lo que estoy queriendo es tajear, cortar, extirpar una parte de mí mismo. No puedo. La única solución es integrarla. No puedo hacerlo. ¿Qué va a pasar en la psicosis alucinatoria? Esto que fue expulsado al exterior va a retornar de forma amenazante desde el afuera en forma de alucinación tormentosa. Dicho de otra manera, el sujeto vive desde el afuera en la forma de una alucinación que puede ser, por ejemplo, a la forma de la esquizofrenia en el escuchar voces, el retorno del recuerdo, el retorno de la vivencia, pero afuera. Me habla la voz y la voz me amenaza, me pone en peligro, o veo algo, o veo un signo. Bien, eso que retorna desde el afuera, que ya lo vamos a ver bien en 4 clases de psicosis, tenemos 4 clases enteras para ver psicosis, retorna entonces en la vía de la alucinación. Pasamos ahora al segundo punto de la clase de hoy. Vamos a trabajar la teoría del trauma y en primer lugar nos vamos a preguntar ¿qué es un trauma? Esencialmente, ya lo hemos dicho, pero un trauma es un evento, una vivencia que excede nuestra capacidad de simbolizarlo, que excede nuestra capacidad de tramitarlo. Es decir, es tan fuerte la invasión de energía que nos impone que no damos abasto a nivel psíquico. Imagínense que hay empleados administrativos a nivel del aparato psíquico tipeando toda la data que va entrando y no dan abasto, se satura el sistema, hay un pico y queda uno inundado. Entonces, el trauma es un aumento de tensión que excede la barrera de lo que yo puedo tramitar. Aquí tenemos que distinguir, no obstante, 3 tipos de afecto que son en sí diferentes. Si bien todos tienen que ver con una cualidad negativa a nivel emocional, todos son parientes, son en sí distintos porque son el mismo sentimiento pasado por distintos momentos de procesamiento. El trauma se puede equivaler al terror. El terror es un afecto que puede ser tan grande que puede incluso una persona llevarla a la despersonalización. Hay distintas vías por las cuales uno puede desidentificarse al ego propio, puede despersonalizarse. Algunas de esas vías son, por ejemplo, los trastornos psicóticos breves por el consumo de sustancias, generalmente psicodélicos, como pueden ser la marihuana. Muchos adolescentes tienen un primer ataque de pánico o empiezan a atenderse porque fumaron porro, mal viajaron y entonces se les activó alguna cuestión ahí. Puede eso ocurrir. Puede ocurrir con obviamente drogas más fuertes como el LSD, la ayahuasca, etc.
Puede también suceder una despersonalización en el brote psicótico, en el brote histérico, y también puede suceder una despersonalización en el trauma o en el terror. Esto es feo, pero cuando una persona vive un accidente y muere gran parte de los que iban con él, cuando un psicólogo que trabaja este tipo de estrés postraumático lo empieza a atender, lo que le pide a la persona es que por favor que haga el máximo esfuerzo en relatar. ¿Por qué le pide que relate? No es que lo quiere torturar, quiere que la persona pueda poner palabras a algo que fue del orden plenamente corporal. Iba en el auto, no esperaba que algo sucediera, de repente se cruzó una vaca, volaron, él es el único que sobrevivió, todo lo demás fueron. Entonces, ¿qué pasa frente a eso? No hubo una expectativa de que eso terrorífico iba a suceder. De repente sucedió y eso genera una marca a nivel psíquico. Una marca a nivel psíquico. Esto es muy común en las neurosis traumáticas de guerra. Y esa es la razón por la cual en los excombatientes de básicamente todas las guerras, la tasa de suicidio es elevadísima, porque el nivel de trauma, dolor, corporeidad al que están expuestos en ese lluvia, en ese balacero, en ese infierno, hacen que el psiquismo no dé chance, que el psiquismo, yo señalo en la cabeza, que el psiquismo, que el alma, que todo, no dé chance a soportar, a procesar. Razón por la cual también muchos de estos sujetos que han vivido estas situaciones tienen una tendencia fuerte a agarrarse del nombre o el diagnóstico que le da el sistema de salud o el Estado o la sociedad. Soy excombatiente, soy sobreviviente de tal catástrofe, de tal otra catástrofe. ¿Por qué? Porque hace falta poner un nombre allí donde no hubo nombre. Pensemos esto entonces, el trauma es una ruptura plena del psiquismo. Vamos a suponerlo así, uno está tomado por una escena, constantemente, una escena mental, uno está dormido en el plácido sueño de su propio devenir mental. Estás leyendo en una cálida tarde de verano y de repente un mosquito te zumba en el oído y vos pegás un salto. Esa invasión súbita, si bien no tiene nada que ver con un trauma, pero esa invasión súbita puede ejemplificarnos a pequeña escala lo que sucede a grande escala con el trauma. El trauma te arranca de tu vida, te saca y te lleva a otro lugar. Supongamos de nuevo, esto sigue siendo feo, pero bueno, de esto se trata justamente el trauma. Supongamos que yo estoy dando esta clase y de repente estalla el edificio de enfrente, me vuelan los vidrios. ¿Qué van a ver? Que yo, primero, voy a tener una tendencia a tirarme al suelo, o no sé qué se me va a ocurrir en ese momento, pero lo que puedo decir es que no lo voy a pensar. No voy a estar diciendo, un atentado aquí a la vuelta, acaba de haber un atentado. No voy a estar pensando eso. Acaban de poner una bomba. No, lo que voy a hacer es al suelo. Va a ser una reacción corporal, va a ser un freeze, una descarga súbita. Eso es trauma, eso es terror, es una invasión súbita y sorpresiva. Por lo tanto, vamos a poner acá el efecto sorpresa. Luego quizás me ponga a pensar, ¿qué pasó? Un atentado, ¿qué país este? Pero entre tal atentado y tal otro atentado, de nuevo un ataque así. Puedo pensar un montón de cosas. En el momento, lo único que hago es ir al cuerpo. Y el cuerpo detiene la operación psíquica. Por eso es necesario, frente a una persona que ha vivido traumas, que la elaboración de eso, la elaboración del trauma y la elaboración de ese ser arrancado del cuerpo. En testimonios de personas que sobrevivieron las torturas o los raptos de la última dictadura cívico-militar argentina, entre 1976 y 1983, cuando retorna la democracia, en estos testimonios se puede identificar muy claramente cómo la persona en el momento en que es secuestrada y llevada al campo de concentración pierde el eje
de su yo, pierde el eje de su persona, del ordenamiento de su psiquismo. Se produce una despersonalización. Hay testimonios de gente que dice que cuando los estaban picaneando, esto es una forma de tortura horrorosa que sucedió aquí, que es una especie de tortura por descarga eléctrica, no me meto en eso, pero que la persona no sabía si quien estaba gritando era ella misma o él mismo o el de al lado. A tal punto llega la despersonalización. Es a tal punto la invasión del dolor que ya no tengo concepto de qué es mío y qué es tuyo. Ya no tengo concepto de si yo estoy acá y vos estás allá. ¿Quién grita? ¿Quién está gritando? ¿Estoy gritando yo o está gritando el otro que también lo está torturando? Bien, eso es trauma. Hay que entender algo. Me acabo de ir a lo que se llama, lo que después se denomina estrés postraumático. Pero en la vida de todos nosotros arrancamos la vida con un trauma. Es el trauma de nacimiento. Es el trauma de pasar del útero al estado aéreo, de estar viviendo en un medio acuático a un medio aéreo. Y todo como el cuerpo empieza a funcionar de otra manera en ese proceso. Lo vamos a ver bien después. Les dejo esta clase aquí para que puedan ver el tema del trauma del nacimiento, que es muy importante. Eso con respecto al trauma. Ahora, ¿qué es la angustia? Vamos a saltar a la angustia. La angustia es una señal. Les decía antes, es una alarma. Es la indicación o la alarma de que esto puede llegar a suceder. Es decir, la angustia es lo que te dice guarda, precaución, atento, atención, un fuerte cartel, una sirena que dice ojo, guarda, cuidado. Guarda, el otro día me enteré que es un lunfardo que viene del italiano, que se usa en el italiano. Como, presta atención, ¿sí? Guarda que puede ocurrir que todo se vaya al demonio como aquella vez. En el trauma no hay generación de angustia. El trauma tiene la característica de que el trauma es sorpresivo. Yo no me imaginaba que eso iba a suceder. Y de repente, ¡boom!, vuela y me invade. Finalmente, el miedo tiene objeto. Es un objeto preciso. El miedo está atado a algo. La angustia, todos la hemos sentido cuando de repente soñaste algo a la noche, no lo recordás, te levantás con una sensación de angustia. Por eso muchas veces se le llama expectativa. Expectativa angustiosa. Hay la sensación de que algo malo va a pasar. Que generalmente esto se suele confundir un montón con la intuición y con las cuestiones paranormales, que no hay que confundirla para nada. Muy poca gente tiene ese tipo de poder, si se quiere. Por lo general, son procesos angustiosos que se despertaron a nivel inconsciente, que uno los vivencia como la sensación de que algo malo estaría por suceder. Pero ¿qué función tiene? Tiene la función de avisar de que el terror podría acontecer. El miedo, en cambio, es un objeto preciso. Tengo miedo a la cucaracha, tengo miedo a la rata, tengo miedo al COVID, tengo miedo a que me roben. Es un miedo con un objeto, por lo tanto es lo más parecido a la fobia. La fobia tiene un objeto preciso, que después puede ir variando el objeto, se puede ir haciendo más grande, más chico, pero está atado a algo. La angustia, en cambio, es una expectativa, una señal que todavía no tiene objeto, y el terror es la invasión súbita de un evento traumático. Es muy diferente, y en esto está muy claro cómo, por ejemplo, un paciente que tiene miedo a enfermarse no es lo mismo que un paciente enfermo. O un paciente que le dan noticia de una enfermedad grave no es lo mismo que un paciente que tiene miedo a que puede llegar a tener esa enfermedad. Son dos cuadros absolutamente distintos. Ya lo veremos cuando pensemos los pensamientos obsesivos compulsivos de, por ejemplo, tendré tal enfermedad, tendré tal otra, tal tendrá enfermedad, tal le pasará algo, que son pensamientos y que por lo tanto están ligadas al miedo y muchas veces a la angustia porque no tiene nombre, hasta que se ata alguna cuestión sustitutiva como en el miedo.
Bien, el tercer punto que vamos a ver con respecto al trauma es que Freud va a empezar a ubicar en el trauma algo de orden netamente sexual. Va a ubicar tanto para la histeria de conversión, para las obsesiones y fobias y para la psicosis alucinatoria que la defensa se ejerce siempre en torno a una representación que ya sabemos devino inconciliable junto con su afecto, a una representación sexual e infantil. Es por eso que este primer Freud va a pensar que en la neuropsicosis de defensa el eje central o la etiología significa la causa, porque se produce que la etiología de las neuropsicosis de defensa eran traumas sexuales que podían generalmente incluían atentados hacia la propia persona. Aquí hay que hacer una salvedad. Quien quiera ir un poco más hondo en este tema, obviamente yo les estoy dejando la bibliografía sugerida en los comentarios de los cartelitos que les voy pasando aquí abajo. Obviamente me preguntan en los comentarios y lo trabajamos, porque aquí en la neurosis obsesiva lo que va a ocurrir es que este atentado va a ser primero recordado como un atentado activo, es decir, que la persona le hizo algo a alguien cuando era niña, aunque en verdad todas en el fondo incluyen una vivencia pasiva en el cual alguien le hizo algo al sujeto. Es decir, que el sujeto fue víctima de un abuso sexual por parte de alguien. Ese alguien puede ser un adulto, una adulta, un primo, una prima, un X, algo que en la infancia sucedió y que por lo tanto fue el sujeto fue objeto de ese a ver, ¿cómo lo digo? De esa invasión de estímulos a nivel corporal. Entonces, ¿qué piensa Freud? Freud piensa que en la histeria lo que hay son traumas sexuales infantiles porque le sucedió algo a esta persona cuando era niña. Y en este sentido, podemos ver el caso de Emma, que ahora no me acuerdo en dónde está, creo que es en una carta a un amigo de Freud llamado Wilhelm Fliess. De nuevo, el que quiera más data al respecto me la pide y se la doy. Creo que está en el tomo, puede ser que esté en el tomo 1 de la edición de Amor Ortu de la obra completa de Freud, o puede estar también en las cartas a Fliess. No sé, y ahora no me acuerdo qué carta era, pero la busco y se las encuentro. Y tampoco me acuerdo bien del caso, pero me acuerdo de los lineamientos generales, por favor sean compasivos. El caso de Emma es una paciente, ¿cuándo se me va esto? Una paciente que Freud refiere que estaba bajo la compulsión de no poder ir sola a una tienda. Voy a graficar aquí esto. Si bien tiene cierta curvatura, viene a ser una línea del tiempo. Esto es pasado y esto es futuro. Esto sería el presente, ¿sí? Bien, Emma refiere en su tratamiento con Freud que no puede, está tomada bajo una fobia, no puede entrar sola a un negocio. En el tratamiento de anamnesis, esto es de ir para atrás y recordar dónde el síntoma le había surgido la primera vez, que de nuevo les dejo allí el link para que vayan a la clase sobre los orígenes del psicoanálisis y esta otra clase también para que vayan al concepto de resistencia y de cómo Freud va llegando a encontrar estos recuerdos. Emma va a referir que a sus 16 años le apareció el síntoma por primera vez. Ella estaba en un negocio, vio a un chico que le había parecido lindo, ese chico se sonrió, ella pensó que se estaba riendo de su vestido y de repente cayó presa de un pánico absoluto, presa de una angustia terrible y se tuvo que ir corriendo al negocio. Freud piensa que esto que Emma acaba de recordar no es el último recuerdo, que tiene que haber un recuerdo anterior que motive esta escena de los 16 años. Guarda, por ahí no eran 16, por ahí eran 13, no me acuerdo. Finalmente, Emma, después de mucho andar, va a recordar otro evento anterior a los 16, que tendría 8
Por favor, los que tengan el caso este fresco me lo aclaran, pónganlo en los comentarios y lo corrijo después. Pero el grueso de la cosa es esta. 8 años en los cuales ocurrió lo siguiente. Ella va a la pastelería del barrio, va al negocio a comprar, no sé, golosinas, lo que fuera. El pastelero pellizca sus genitales a través del vestido, la toca, la abusa, soltando una risotada. Emma no entiende lo que pasó. Después de un tiempo sigue yendo a este negocio y eso va a ser después foco de una gran culpa porque ella va a pensar que ella retorna al negocio porque quiso volver a propiciar el ataque hacia su persona. Eso genera una situación culpógena muy fuerte en ella. Bien, fijémonos que tenemos dos escenas, de los 8 y de los 16, y que lo que ocurre es que a los 16 años se hace una resignificación del evento de los 8. Porque a los 16 años lo que le pasa a la paciente, ahí se ve, ahí, a la paciente es que se le vuelven a juntar ciertos significantes o ciertos ejes centrales de lo que ya había vivido una vez a sus 8 años. Se junta la noción del negocio, de la sonrisa y el vestido. Ahí hace el clic con la escena de los 8 y de repente esta escena deviene traumática. ¿Qué había pasado en el medio? A los 8 años Emma no había entendido el significado del ataque del pastelero, mientras que a los 16 años sí. ¿Por qué? Porque en el medio había acontecido, había pasado la pubertad. Ahora podía darle significado a ese evento. La pregunta acá es, ¿cuándo deviene traumática la cosa? La cosa no deviene traumática en el tiempo 1, no deviene traumática a los 8 años, cuando vivencia este hecho. Deviene traumática en el recuerdo, deviene traumática al ser recordada. El afecto displacentero salta acá, a los 16. Por eso estamos haciendo en este grafo un efecto de Aprekub, un efecto de Nachträglich en alemán, o un efecto de trauma en dos tiempos o a posteriori. Desde este punto se resignifica el anterior. Desde el presente se resignifica el pasado y es en esa vuelta hacia el pasado, en ese bucle, en esa resignificación del pasado donde adviene el carácter de lo traumático. En las neuropsicosis de defensa, entonces recuerden, habíamos dicho, no es algo del orden actual, es algo del orden del recuerdo, de la representación de una vivencia acontecida hace tiempo y que Freud en este momento va a entender que son vivencias sexuales e infantiles. Ahora aquí hay un punto que hay que destacar, que es central, es que a partir de esta primera conceptualización de Freud, uno podía, si se quiere, concluir en una psicoprofilaxis de la sexualidad infantil. Profilaxis es una prevención, ¿no? Que es un profiláctico, previene algo, previene un embarazo. La prevención de una neurosis. ¿Cómo? Y bueno, me ocupo de que mis niños no tengan ningún evento sexual en la infancia y entonces no vendrán neuróticos, porque la neurosis, las neuropsicosis estaban causadas por vivencias sexuales traumáticas, por traumas sexuales infantiles. Bien, esto se demostró no ser así. Freud, hasta incluso en determinado momento, se va a preguntar si sus histéricos le mienten, porque él no podía entender cómo el orden de los ataques a sujetos infantiles era tan extendido en la sociedad, además de que era tan extendido en la sociedad, empieza a pescar otra cosa que está en juego, que es el centro de la teoría freudiana, que es el concepto de pulsión y sexualidad infantil. Se va a dar cuenta que está bien, sí, fenómeno, que puede haber cuestiones que hayan pasado a nivel accidental en la infancia acerca de ataques de alguien sobre el niño. Sin embargo, siempre hay trauma sexual infantil. ¿Cómo podía ser esto? Freud empieza entonces a cranear, a pensar que hay algo más grosso jugándose a nivel sexual. Y es lo que nos va a llevar al tercer punto de la clase de hoy.
Vamos al tercer punto de la clase de hoy, con esto vamos a concluir la clase. Freud va a pasar entonces de la teoría del trauma, de concebir la neuropsicosis de defensa, los problemas de las neurosis, de la histeria, de las obsesiones, de las fobias, de la psicosis, como formadas todas en torno a traumas sexuales infantiles, a un nuevo concepto general de sexualidad infantil que va a revolucionar la civilización occidental. Va a ser el primero que va a reintroducir un saber que había estado recontratapado durante milenios, que tenía que ver con que sexualidad la hay desde la infancia. El concepto de sexualidad en psicoanálisis va a ser un concepto entonces de sexualidad amplio, y esto es muy importante que lo entendamos, que no estamos hablando de genitalidad cuando hablamos de sexualidad infantil o de sexualidad en sí, que no estamos hablando de genitalidad cuando hablamos de sexualidad, que una cosa es la genitalidad y otra cosa es la sexualidad. Por sexualidad vamos a hablar de la energía corporal susceptible de aumento y disminución, generando las dinámicas de placer, displacer. Y finalmente la vamos a circunscribir bajo el concepto psicoanalítico de Trieb, en castellano, pulsión. Gente, a partir de la próxima clase nosotros vamos a retomar el concepto de pulsión, que la vimos en la cursada anterior, y aquí va a cesar la posibilidad de mi parte de hacer esta cursada como para estudiantes que recién se suman a psicopatología. Piensen que esta cursada de psicopatología está basada en la cursada anterior que titulé Introducción al psicoanálisis. Para los estudiantes de grafología se llama Psicología General. Sin embargo, es una introducción al psicoanálisis porque esto es todo lo que estamos viendo. Entonces, por favor, de nuevo, discúlpenme si estoy repetitivo con esto, es necesario volver a esas clases. Por ahí uno las tiene recontra claras y no es necesario volver, para nada. Pero está bueno porque ya no voy a poder hacer la introducción y a su vez dar los nuevos pasos para seguir avanzando en la cuestión de psicopatología. Por lo tanto, si bien voy a hacer un repaso del concepto de pulsión la próxima vez, ya se supone o se da por comprendido en quien escucha que esos otros conocimientos ya estarían trabajados, ya estarían integrados, si se quiere. Si no, todo el tiempo yo voy a estar dejando las tarjetas de las clases que refieren eso. Las clases no suelen tener más de una hora, algunas sí son más largas, se me hicieron de 1 hora y media la cursada pasada, todavía estaba practicando esto de los videos, de la duración, etc. Pero nada, son rápidas, incluso si quieren hacer un repaso, muchos estudiantes lo que están haciendo es aumentar la velocidad de las clases, así van más rápido, así al menos están de nuevo en ritmo, ¿sí? Disculpen por esta interrupción y discúlpame si estás viendo esta clase y no la seguís. Entendamos eso, está basado en 15 clases anteriores, o sea, hay 15 horas de clases que ya hicimos. Bueno, dicho eso, sigo. El concepto de pulsión es central porque es lo que va a transfigurar la teoría del trauma en la teoría de la sexualidad en sí como un término amplio, de la sexualidad en sí como los focos sensoriales y energéticos que tenemos a nivel del cuerpo. Finalmente vamos a estar hablando en psicoanálisis de algo más parecido a una energética hindú a nivel de chakras y energías que de algo referido a lo genital. No tiene nada que ver con lo genital, aunque obviamente va a incluir la parte genital, ¿cómo no? La parte genital es una parte del cuerpo con mucho aflujo de energía y excitación. Sin embargo, todo el cuerpo es susceptible de vibrar a nivel energético. Hoy en día esto está muy en boga, está buenísimo que esté en boga, porque esencialmente lo que pasa a nivel de la sexualidad masculina es que la sexualidad masculina está atadísima a lo genital, lo vamos a ver cuando veamos neurosis obsesiva, mientras que generalmente la sexualidad femenina, si bien puede estar atadísima a la zona genital en sentido de pene clítoris, puede ser una sexualidad que vibra más a nivel de cuerpo entero o de una corporeidad energética más
amplia, generando así una diferencia entre un vivenciar energético sexual global o de cuerpo entero. A propósito, todos los que les interese el tema de la sexualidad masculina y cómo la sexualidad masculina puede vibrar más allá de lo genital, les recomiendo un libro de Mantak Chia llamado El hombre multiorgásmico, altísimo libro, bibliografía de referencia para pensar estas cosas. En algún otro momento nos podemos meter con esas cosas. Volviendo entonces, Freud va a pasar de un concepto a otro, y esto va a ser lo esencial de cómo entendemos el psicoanálisis. Y el concepto de pulsión gente es lo que emparenta muchísimo los conceptos del psicoanálisis con los conceptos de la psicología budista. En algún momento yo quisiera explicarles un poco más de estas cosas, por ahí me ven haciendo comentarios, ya saben que yo trabajo desde ahí, pero hay muchas cosas que van a tener muy en común la práctica del análisis y en el cómo salir de un encierro del sufrimiento mental referido a un determinado síntoma, la práctica del psicoanálisis con la práctica de meditación. En algún momento lo veremos bien. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos hoy. Miren qué lindo este gráfico. Vieron que estoy bastante más ordenado que en la primera cursada. Ahora tengo que usar el azul. Bueno, estoy más ordenado porque me pidieron que esté más ordenado. O sea, es un feedback que integré. Bien. ¿Qué vimos? Lo primero que vimos hoy volvimos al concepto de defensa para verlo más en profundidad. Hicimos más comentarios sobre la histeria de conversión. Vimos algunas pertinencias más de las obsesiones y las fobias, pero nuestro protagonista de esta primera parte de la clase fue la psicosis alucinatoria. Vimos que los conceptos que refieren la defensa en la psicosis alucinatoria son mucho más enérgicos, mucho más poderosos, y los llamamos expulsión, forclusión. Y hay un mecanismo aquí que quisiera introducir, lo introduciremos después cuando veamos psicosis, pero que es el mecanismo de la proyección. En todos ellos lo que ocurre es que el complejo representación-afecto inconciliable con el yo intolerable es arrancado del interior y tirado al exterior, tirado al Außenwelt, y por lo tanto retorna como alucinación. La alucinación obviamente situada desde el afuera. Nada que ver esta alucinación con la alucinación que puede tener una histeria, que la histeria también puede tener alucinaciones, también puede tener delirios, pero no tiene nada que ver. Estos delirios tienen una inscripción plena con respecto a la historia de la persona, que podemos ver que ahí el mecanismo que está en juego es el mecanismo de la represión, mientras que en la psicosis alucinatoria no es la represión lo que está en juego, es algo mucho más poderoso y fuerte. El segundo punto de la clase de hoy, que trabajamos en la clase de hoy, fue el concepto de trauma. Primero referimos qué es el trauma. Dijimos que es una invasión súbita de energía. Ahí fue donde distinguimos angustia, terror y miedo. Dijimos que la angustia es una señal frente a un terror posible, que el terror es una invasión súbita de energía, lo mismo que habíamos referido antes. Dimos el ejemplo de la gente que había estado detenida en centros clandestinos de detención y cómo se habían despersonalizado, llegando el terror a planos donde el ego se rompe. Y finalmente el miedo con un objeto preciso, a diferencia de la angustia. La angustia es una señal sin nombre, sin objeto, mientras que el miedo tiene un objeto preciso, como en el caso de las fobias. Finalmente, una nota al pie, las fobias suelen arrancar con estados de angustia que se fobicizan, mal dicho, perdón el neologismo, pero que arrancan en un estado de expectativa angustiada y que en determinado momento se centra en un objeto. Y finalmente vimos cómo Freud refiere que el trauma va a estar ubicado a nivel de la sexualidad infantil, de eventos sucedidos como eventos accidentales en la vida de un niño que vivenció pasivamente por parte de alguien, y eso produjo una vivencia que luego en otro tiempo devino traumática. Entonces vimos el trauma
en 2 tiempos y lo ejemplificamos con el caso de Emma, que por favor después los que quieran la referencia bibliográfica del caso de Emma se las paso. En el caso de Emma entonces tenemos 2 momentos, dijimos hoy los 8 o los 16, pero podrían ser, no sé, los 6 o los 14, no importa, pero son 2 momentos y entendamos que en el primer momento no advino traumático. El efecto de lo traumático se produce en el recuerdo, a diferencia de las neurosis actuales que se producen en el hoy. Finalmente, el punto número 3 que trabajamos fue cómo Freud pasa de la teoría del trauma, justamente, que nos llevaba incluso a la posibilidad de hacer una psicoprofilaxis de la sexualidad infantil, que los niños no tengan ningún acceso a la sexualidad y no serán neuróticos, cosa que no es así. Freud se da cuenta que siempre en la infancia hay trauma, y trauma de orden sexual. Entonces empieza a construir una nueva noción de sexualidad, que es la teoría de la pulsión. Finalmente, Freud va a ser el primero que va a decir que existe una sexualidad infantil y que la sexualidad no arranca en la infancia, sino que arranca en el momento del nacimiento. Va a ser el primero dentro de este discurso occidental, porque, a ver, de nuevo, los yogis, la tradición oriental esto ya lo decía, ¿no? Bueno, justamente va a ser un discípulo de Freud, Jung, que iba a ser su heredero, y Freud tenía todas las fichas puestas en Jung. Una relación muy interesante, muy digna de ser estudiada, no la vamos a estudiar aquí, en algún otro momento lo podemos hacer, pero es Jung el que se mete con lo oriental y que trae a nuestra cultura occidental muchísimas cosas del orden del oriental. Gran parte de todos los centros de yoga, del acceso a meditación, del acceso a textos, más allá de la globalización, que obviamente, así como nos globaliza los virus, también nos globaliza el saber muy rápido, también se lo debemos a Jung, que fue quien se metió con estos saberes milenarios. Pero Freud lo redescubre, es un redescubrimiento dentro del plano de la civilización occidental, específicamente de la Viena imperial donde vivía. ¿Y qué va a decir? Y que la sexualidad no es coger, que la sexualidad no es solo tener sexo, que la sexualidad no es solo masturbación genital, que es muy amplia y que toca todo el cuerpo. A partir de la próxima vamos a retomar el concepto de pulsión. Recuerden, las 15 clases de la cursada anterior son necesarias. Yo les voy a ir dejando los links para que las puedan ir viendo y puedan, si no recuerdan del todo cómo habían sido dispuestos los conceptos en aquel momento, les voy a ir dejando los links. Bueno, gente, nos vemos la próxima. Espero que estén muy bien.